Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar en esta ya quinta jornada o cuarta jornada, mejor dicho, del cuarto seminario de comunicación científica digital. Hoy vamos a hablar de números, hoy vamos a hablar de datos, hoy vamos a centrarnos en esto que nos impactó enormemente durante los últimos meses, si se puede decir los 2 últimos años, porque cuando comprendimos que podíamos identificar patrones, ya sea conscientes o no, dentro de la historia de la humanidad, empezamos a organizar el conocimiento. Identificar estos patrones, ya sean en datos, hechos, evidencias, suponen un método que está muy probado, que está bien trabajado y que por sobre todas las cosas sirve. Y más en un contexto donde ya no se hacen alusiones a debates académicos o científicos, sino básicamente estos estudios, datos basados en evidencia determinan o no la decisión sobre la vida de las personas. Hoy está con nosotros una persona que entiende justamente este fenómeno. Él es Pastor Pérez Estigarribia, bioinformático. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Muy bien. Y le agradezco por la invitación para los que están asistiendo ahora en vivo, digamos. Eh, es un día viernes, el mes viernes del año, como te estaba comentando. Entonces, tiene su valor eso y a los que van a estar luego viendo la presentación también un saludo. Bueno, dentro del periodismo científico también tratamos de identificar ciertos patrones, ¿verdad? Para que nuestro trabajo pueda tener resultados directos y sobre todo puedan causar impacto. Y en este contexto también tenemos que identificar a las personas que trabajan en ciencia y tecnología y que realmente publican sus trabajos e investigan y construyen la cultura científica del Paraguay. Y en este aspecto, Pastor Pérez también se destaca por esto. Él es licenciado en Ciencias, Comunicación y Biología por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en Zoología por la Universidad de Concepción de Chile y tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción. Hay que destacar también que en el 2020, uno de sus trabajos que realizó en compañía de otros autores, recibió una mención especial en el Premio Nacional de Ciencias. Así que hoy estamos con Pastor Pérez, investigador también ya asociado al Ministerio de Salud Pública del Paraguay, con quienes estuvieron trabajando, ¿verdad?, en las cuestiones epidemiológicas y en los datos que hoy justamente vamos a hablar. Así que, Pastor, los alumnos, el seminario, todo tuyo, adelante. Dale, Eduardo. Bueno, preparé bastante contenido, así que ustedes me van a decir, basta. Pues llevo acumulando contenido los últimos 2 años sobre COVID-19 desde el principio de la pandemia. Si me quieren interrumpir durante la presentación con una pregunta, háganlo por favor, para que yo no pierda el norte y sepa que estoy comunicando algo de forma efectiva. Mi área obviamente no es la divulgación, así que voy a tratar de ser lo más explícito posible. Siempre cuando acostumbro, siempre que voy a hacer una presentación relacionada a modelos matemáticos, suelo hablar sobre un relato que me gusta mucho, que es de Borges, que me parece muy representativo de este tipo de tareas, de utilizar métodos científicos, utilizar modelos para representar la realidad, que el relato tiene como título El rigor de la ciencia. Y básicamente lo que dice el relato es que en un reino, los habitantes de ese reino se habían especializado en el arte de la geografía y estaban tan obsesionados con su arte que llegaron a un grado de especialización muy alta, al punto que llegaron a realizar un mapa tan perfecto y detallado como el reino mismo. Entonces el mapa tenía el detalle de cada punto del reino y en consecuencia resultó finalmente ser un mapa demasiado grande que ni siquiera podía entrar evidentemente en un bolsillo o en un bolso. Entonces, al ser poco práctico, quedó en desuso y fue abandonado a las afueras de la ciudad y las generaciones sucesivas perdieron el entusiasmo por el arte de la cartografía, ¿sí? Entonces, parafraseando un poco, el concepto detrás de esto es que siempre que uno realiza modelos matemáticos, quiere hacer una simplificación útil de la realidad, que nos ayude a comprender y analizar de una forma más simple la realidad, ¿sí? Entonces, siempre que uno utiliza alguna formulita, es lo que está haciendo. Un aforismo muy recurrente cuando se trabaja con modelos es de que todos los modelos
están errados, pero algunos son útiles. Y ese es un aforismo bastante recurrente. Ya lo que hace referencia es que no existe el modelo perfecto y tampoco tiene mucho sentido buscar un modelo perfecto porque justamente uno busca una simplificación de la realidad que sea más práctica para comunicar y al mismo tiempo también para realizar análisis. Eso incluso tiene un trasfondo matemático, ya que si yo trabajo con modelos demasiado elaborados, poder realizar un análisis del mismo se vuelve muy complicado o incluso para un computador realizar simulaciones con un modelo demasiado complicado puede tener mayor costo. Entonces, hay razones prácticas detrás de buscar la parsimonia o la simplicidad cuando uno trata de trabajar con este tipo de métodos. Voy a compartir ahora una de las presentaciones que preparé. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, sí, súper claro, Pastor, adelante. Ok, voy a empezar con datos y luego voy a pasar a una presentación sobre modelos y finalmente, si alcanza el tiempo, voy a mostrarle algunas plataformas web que se han desarrollado para mostrar información sobre Paraguay, ¿sí? Que se han desarrollado localmente, ¿sí? Bueno, estas diapositivas tratan sobre algunos de los indicadores del impacto de la pandemia en Paraguay, ¿sí? Voy a estar hablándoles sobre la mortalidad, mortalidad según grupos demográficos, series de tiempo de mortalidad. Voy a hablarles sobre la incidencia también y tratar de traducir lo que es por ejemplo, una incidencia relativa en cuanto a el número de habitantes que permite hacer comparaciones entre diferentes localidades. Luego también voy a hablar sobre un concepto que es el de la transmisibilidad, que tiene que ver con el ritmo, con la tasa de la epidemia, que se habló desde un principio de la pandemia, por ejemplo, que tiene que ver con el número reproductivo básico, el RT. Entonces, tratar de comunicarle un poco esos conceptos y si es posible, también recibir preguntas para usted como para poder aclarar lo más que se pueda, ¿sí? Luego también voy a hablar sobre otro indicador que es la positividad, un indicador que tiene que ver con la actividad económica y social que surgió en el contexto de la pandemia, que son índices de movilidad, algo que tiene otra cuestión que tiene que ver con el esfuerzo que está realizando un país, o que está realizando en una localidad para detectar casos y poder aislar lo que es la tasa de testeo. Y finalmente voy a mostrar una herramienta que integra estos conceptos, estos indicadores, en algo que nosotros le denominamos en vigilancia como tablero de riesgo de rebrote, ¿sí? Entonces, en cuanto a uno de los mejores indicadores del impacto de la pandemia para comparar entre diferentes grupos, ¿sí? Es la mortalidad, ya que a diferencia del número de infectados, por ejemplo, el subregistro en la mortalidad es menor. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es hasta unas semanas atrás, hasta una fecha más reciente, lo que sería la mortalidad absoluta por grupos de edad. Y los grupos de edad que fueron más impactados, ¿sí? Que contribuyeron mayormente a la mortalidad. Aquí podemos ver que los grupos de edad que pertenecen a las edades más jóvenes, menores a 18 años, mostraron un bajo impacto. En principio, uno puede tener varias hipótesis sobre la forma que tiene esta pirámide demográfica que tiene que ver con la mortalidad. Cierta parte se corresponde con la frecuencia que naturalmente aparece en estos grupos de edades en la población y otras no. Nosotros hay que imaginar una pirámide demográfica, no lo puse aquí, que tiene una forma más o menos que es rectangular y luego se va achicando. Entonces las personas de edad más avanzadas eh, tienen menos frecuencia en la población. Nosotros tenemos una población mayoritariamente joven. Sin embargo, las edades que corresponden a grupos pediátricos fueron las que fueron impactadas en menor medida. Uno puede especular aquí que por un lado tal vez sea una población que efectivamente tiene una inmunidad, una protección diferente con respecto al virus, pero también hay que tener en cuenta que fue la población más protegida en principio, lo cual es natural, es una cuestión casi instintiva. Eh,
hay que tener en cuenta que apenas empezó la pandemia, en pocas semanas se suspendieron las actividades de clase y eso se mantuvo de esa manera, así que a diferencia de otro grupo de edad se trató de minimizar en la mayor medida que fuera posible las actividades sociales y los contactos en estos grupos sociales. Aún así, se considera que es un grupo de menor riesgo. Sin embargo, ese menor riesgo hay que imaginarlo también en cuanto al tipo de decisiones que se tomaron de protección. Por ejemplo, la implementación de clases virtuales, ¿sí? Bueno, una forma efectiva de poder comparar el impacto de la mortalidad entre ya sea diferentes grupos de edad o diferentes edades es utilizando la tasa de mortalidad específica. ¿Cómo se traduce esa tasa de mortalidad específica? No puse una formulita aquí, pero quiero que traten de visualizarlo. Sería, si yo tengo un número de fallecidos en un grupo, en una localidad dada, y yo conozco el tamaño de esa población, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a, por ejemplo, hacerlo en términos relativos. Si yo quiero hacerlo como se muestra en este caso aquí, por 1000 habitantes, el número de muertes voy a multiplicar por 1000 y voy a dividir en el tamaño poblacional que corresponde a esa localidad, en este caso el tamaño poblacional que corresponde a ese grupo de edad en particular, que es una forma de ponderar en términos relativos a el tamaño de esa población y eso se conoce como tasa de mortalidad específica. Aquí estamos comparando grupos de edades. ¿Cuál es el patrón que surge a partir de esto y qué conocimiento nos brinda mirar simplemente estos datos? Es que la mortalidad en términos específicos, o más bien relativos, a diferencia del otro caso que había mostrado de la otra visualización que era absoluta, impacta en mayor medida a las personas mayores. ¿Sí? Por más de que en la población las personas mayores sean evidentemente menos frecuentes, aún así en términos relativos fueron grupos que contribuyeron en mayor medida a la mortalidad. ¿Sí? Y este riesgo, porque uno puede verlo de esa manera, va disminuyendo en la medida que aumentan las edades. También se puede observar una asimetría con respecto al género, teniendo en cuenta estas cuestiones demográficas, en donde el sexo masculino fue el que fue más impactado por la pandemia, ¿sí? Estos son datos de mortalidad desde el 7 de marzo, desde el inicio de la pandemia, hasta el 7 de noviembre, ¿sí? Bueno, aquí es la mortalidad absoluta, también simplemente está discriminado por departamentos y esto obedece también a cómo se distribuye la densidad de población entre los diferentes departamentos. Aquí podemos ver que Central y Asunción son dos departamentos que contribuyeron bastante, también Alto Paraná y Caaguazú, ¿sí? Hay cierta simetría con respecto a los géneros, a los sexos, ¿sí? Y también podemos ver que los grupos de edad que contribuyen de forma más gruesa a el número de fallecidos, que implicaría los grupos que tienen mayor riesgo en términos absolutos aquí, serían grupos que van desde los 50 años hasta los 70 años aproximadamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con, por un lado, porque se trata de la población que tiene mayor riesgo de fallecer y por la frecuencia con la que también se presenta esta población en nuestra pirámide demográfica, ¿sí? Entonces, de cierta manera, decisiones del tipo de cómo se iba a implementar las campañas de vacunación, en qué secuencia ir, tenían en cuenta este tipo de aspectos, así como también otras cuestiones relacionadas a factores de riesgo, ya que se tiene el conocimiento de que las vacunas, sobre todo, tienen mayor efectividad para evitar hospitalizaciones, ingresos a UCI, mayor efectividad todavía, y fallecidos, mayor efectividad todavía. Entonces, con eso lo que se quería, de cierto modo, empezar a reducir lo más que se pueda la mortalidad, ¿sí? De la forma más urgente posible, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver la tasa de mortalidad específica en una serie temporal para los diferentes departamentos en el país. Esto es el número de muertes
por millón de habitantes. Como le había mencionado, la forma en que se calcula esto es, en este caso, es el promedio de los últimos 14 días. Yo sumo todos los fallecidos que se dieron en los últimos 14 días para computar para un día dado cuál es el promedio y divido en 14. Ese número lo multiplico por un millón y lo divido por el tamaño poblacional de ese departamento. ¿Para qué me sirve esta tasa de mortalidad específica o muertes por millón de habitantes? Para que yo pueda hacer comparaciones entre departamentos, como fue el impacto, sin que, por ejemplo, el tamaño de la población me esconda el efecto que se dio en ese departamento. Y al mismo tiempo también me sirve para hacer comparaciones con otros países sobre el impacto que tuvo a nivel local, a nivel de cada departamento, la pandemia, ¿sí? Pastor, Siempre ser, ¿sí? Pastor, en este aspecto, ¿cómo podemos estar seguros de que, no me refiero a los datos de Asunción Central, Alto Paraná y Caguazú, pero a los otros que no tengamos subregistros, por ejemplo, ¿cómo se pueden hacer esos cruces? Se espera que haya su registro, Eduardo, sobre todo algunos departamentos que en principio tenían menor capacidad de testeo. Nosotros todavía no tenemos un método de estimación de su registro para fallecidos. Sí tenemos un método de estimación de su registro para infectados. Hay una forma muy simple de hacerlo y de ahí uno puede tratar de inferir más o menos, bueno, pero sí hay métodos ya propuestos que vamos a tratar de implementarlo más adelante. Una forma, para el caso de infectados, por ejemplo, una forma rápida de saber es incluso utilizando una regla de tres simple. La tasa de mortalidad, no la tasa de letalidad, se estima que es aproximadamente en torno al 1%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 16.000 muertos aproximadamente, fallecidos en Paraguay, un poquito más, ¿verdad? Lo voy a redondear así para ser más fácil. Y entonces, eso sería el 1%, y luego entonces tenemos que preguntarnos cuánto sería el 100%, que sería para tener en cuenta el total de infectados. Podemos sacar una regla de tres simple, entonces va a ser 16.000 multiplicado por 100, va a ser 1.600.000 aproximadamente de infectados. Y 460.000 es el número que tenemos de más o menos de reportados. Entonces, 1.600.000 dividido ese número de 460.000 da aproximadamente 3.6 algo y el factor de su registro estaría en torno a 4. Hay métodos más sofisticados y nosotros utilizamos esos métodos más sofisticados, pero esa es una forma rápida de saber cuando sí hay su registro. Eso es algo inevitable y se Perfecto. sabe. Entonces, aquí quería recalcar, por ejemplo, si yo le mostrara solamente la mortalidad absoluta, que creo que está en una diapositiva siguiente, pero igual voy a mencionar aquí, Asunción, si bien tuvo un menor impacto en términos absolutos, porque tiene una población más pequeña con respecto a Central, cuando uno considera la tasa de mortalidad específica, ve que el impacto fue mayor en Asunción. Entonces, la localidad o el departamento, área administrativa que tuvo en realidad mayor impacto fue Asunción. Le sigue Central, también está Alto Paraná, Presidente Hayes tampoco podemos decir que tuvo un impacto despreciable. Y algo muy importante recalcar aquí, a nivel mundial, como un valor de referencia se consideraba que el impacto estaba siendo muy grande, muy fuerte cuando estaba por encima de 8 muertes por millón de habitantes. Aquí podemos ver que en el 2021, en la mayoría de los departamentos tuvimos una mortalidad muy por encima de ese valor de 8 muertes por millón de habitantes. Así que eso es algo que se corresponde también con lo que se observó a nivel país, que nosotros por bastante tiempo estuvimos liderando el ranking de tasa de mortalidad específica, es decir, mayor número de muertes por millón de habitantes a nivel mundial. ¿Sí? El 2021 fue un año realmente duro para Paraguay. El 2020 fue un escenario diferente, si ustedes hacen un poquito de memoria, incluso muchos medios periodísticos internacionales habían digamos, girado la vista hacia Paraguay. El New York Times inclusive escribió notas sobre lo que estaba pasando en Paraguay, ya que nosotros, como estábamos saliendo de la pandemia, perdón, la epidemia de dengue y cosas así, y sabíamos que tenemos un sistema de salud mega vulnerable, se veía venir un problema bastante grosso, entonces se implementaron medidas para ganar tiempo
lo cual tuvo un efecto bastante efectivo en el 2020, ¿sí? En cuanto a, y eso se puede observar incluso para indirectamente en otro tipo de registros como es el exceso de mortalidad, que corresponde a mortalidad por otras causas, porque que sucede cuando COVID-19 satura el sistema de salud y no pueden recibir atención otras causas, entonces empieza a acumularse otra curva, ¿sí? Que es la gente que fallece porque no puede recibir atención médica, ¿sí? Entonces, aquí por recalcar un concepto que creo que pues, como periodista, como comunicador uno debe manejar, que es cuando te hablan de muertes por millón de habitantes o tasa de mortalidad específica, lo que están haciendo es poder proporcionarte un número que te permita hacer comparaciones, ya sea entre grupos o entre localidades, ¿sí? Y la forma en que eso se calcula es el número que uno observa por un millón dividido por el n de la población al cual está haciendo referencia, ¿sí? Bueno, aquí los colores, no voy a entrar en detalles, tiene que ver con una clasificación de la magnitud que tuvo, ¿sí? Y una herramienta que luego voy a mencionar que nosotros le llamamos tablero de riesgo de rebrote y tiene que ver con eso, que sería una mortalidad baja, alta o media que se observó. Y aquí serían los valores absolutos, ¿sí? En negro está suavizado con una media móvil, así que sería la suma de los últimos 14 días dividido 14, una forma de suavizar la tendencia de la curva, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que al considerar los valores absolutos, algunos departamentos, por ejemplo, queda escondido el impacto que realmente tuvo, porque tienen poblaciones mucho más pequeñas, en consecuencia tienen menos fallecidos. Pero al hacerlo relativo, se ve que el impacto en realidad no fue mínimo, igual fue bastante grande. En el sentido de Alto Paraguay, aunque tenga una población muy pequeña, en el 2021 superó las 8 muertes por millón de habitantes en el momento más crítico de la epidemia. Entonces, evidentemente sí también tuvo un impacto importante. Ningún departamento se salvó de esa situación crítica. Sin embargo, si uno mira solamente los números absolutos, eso puede quedar escondido, digamos. Bueno, este es el total de fallecidos, el comportamiento natural que se espera de este tipo de epidemias. En el acumulado de fallecidos o de infectados es que tenga una etapa en donde no crece de forma muy acelerada, luego empieza a crecer de forma exponencial y luego alcance una asíntota, es decir, que tenga un comportamiento sigmoide. Eventualmente esto podría volver a arrancar y volver a hacer otra vez otra sigmoide aquí, ¿sí? Entonces esto sería cuando uno hace el acumulado por departamentos. Aquí otra vez no te permite hacer comparaciones relativas, pero sin embargo si yo lo hago por 100.000 habitantes, por ejemplo, sí yo puedo empezar a ver que tuve departamentos en donde, aunque en términos relativos el impacto no fue despreciable, tuvo un impacto importante. Y aquí quiero hacer hincapié, por ejemplo, si yo miro a Asunción, voy a decir, bueno, Asunción tuvo menor impacto que Central. Ahora, si yo lo hago por 100.000 habitantes, en términos relativos, puedo ver que en realidad Asunción, como tiene una población más pequeña, tuvo un impacto aún más grande y bastante mucho más grande que, que Central. Entonces me permite hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, cuando yo quiero comparar entre países o entre departamentos, conviene trabajarlo de esta manera. Por ejemplo, Brasil, su población es gigantesca y Brasil tuvo tantos fallecidos o incluso más que infectados reportados en Paraguay, ¿sí? Lo cual parece un número bastante grande, ¿sí? Supera los 460 y algo mil el número de fallecidos que se dieron en Paraguay, que está cercano a los números de infectados que nosotros llegamos a detectar, ¿verdad? Pero obviamente estamos hablando de una población mucho más grande. Aún así, llevándolo a términos relativos, la mortalidad específica, por 100.000 habitantes, Brasil en diferentes localidades es mucho más alta que Paraguay, ¿sí? Que tiene que ver con eso que afortunadamente nosotros ganamos en el 2020, que redujo bastante en términos globales la pérdida de vidas humanas. Bueno, otro indicador bastante recurrente que se menciona también es los casos nuevos. Los casos nuevos llevados al libro de epidemiología serían
incidencias, y tiene formas relativas de trabajarlos y formas absolutas de trabajarlos, ¿sí? Aquí se muestran los casos nuevos por departamentos en valores absolutos, ¿sí? Entonces aquí se puede ver otra vez que eh, Asunción y Central fueron dos departamentos, dos localidades que tuvieron una contribución importante en cuanto a casos nuevos confirmados, incluso supera los 1000 casos el departamento central en un momento dado hacia el mes de mayo-junio de este año, ¿sí? Y el mismo patrón se observa en la mayoría de los departamentos en donde ese fue el periodo más crítico, ¿sí? No solamente eso, en algunos departamentos se observa una curva bimodal, como por ejemplo Alto Paraná, en donde yo tuve dos momentos que fueron los más críticos. Y los dos serían más o menos entre mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio, ¿sí? Que tiene que ver con también algo que está bastante reportado en la literatura, también abordado con modelos, con métodos estadísticos, aparentemente hay cierto grado de estacionalidad, y cuando una localidad realiza pocas intervenciones o es poco efectivo en sus intervenciones, entonces en esos periodos en donde efectivamente debería ser más crítico se observa que fue más crítico. Entonces, eh, yo me animaría a decir que eh, una señal bimodal implica que no se, que en el 2020 en esas localidades no se realizó medidas efectivas, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que están también los subregistros que no están siendo reportados, que apenas esto es un insight, los datos no son la verdad, y es un pedazo de la verdad, de lo que sucedió realmente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Concepción también tiene ese comportamiento bimodal en donde tiene dos momentos que fueron muy críticos. En algunos departamentos se desplazó hacia atrás, probablemente porque al implementarse en zonas muy pobladas, densas, una cuarentena muy estricta, eso hizo que se contuviera por un tiempo la epidemia, y luego cuando empezó otra vez la flexibilización, que eso se esparciera y llegara más tarde en las otras localidades, y en consecuencia arrancara tarde la epidemia. Luego otra vez se ve que hay una reducción en el número de casos nuevos. Por ejemplo, pasamos de alto otra vez a a un nivel medio de incidencia, ¿sí? Y ese efecto no tenemos forma de explicarlo, sino, porque a fin de año nos portamos el año 2020, si bien probablemente todavía seguíamos con mucha medida, una percepción del riesgo y miedo diferente, aún así hubo bastante actividades sociales, y aún así, por ejemplo, se redujo en varios departamentos el número de casos nuevos. Entonces, lo más probable es que eso sea una señal del efecto que tiene la estacionalidad sobre el ritmo de la epidemia, sobre la curva epidémica, porque ahí todavía no podemos hablar de vacunas, ¿sí? Bueno, otro indicador relevante que también se repitió muchísimo en medios periodísticos internacionales, también nacionales, tiene que ver con un concepto que es la transmisibilidad, que es el ritmo que lleva la epidemia en el contagio, ¿sí? Y hay una cuestión que es bastante fundamental en esto, que es el número reproductivo básico, ¿sí? Aquí yo estoy mostrando una curva, diferentes curvas por departamento de estimaciones de la transmisibilidad, y voy a tratar de llevarlo a una forma muy simple de entender esto. Y un número que tiene que ver con la transmisibilidad también es el número reproductivo básico. Bueno, entonces, ¿cómo hay que entender la transmisibilidad? Una forma de entenderlo es que se trata del promedio en el que una persona infectada, en promedio, una persona infectada a cuántas otras personas contagia. Y esto tiene que ver con la tasa de contagio, con la tasa de transmisión de la enfermedad. Es decir, que si yo tengo un RT, una transmisibilidad de 1.1, ¿sí? Significa que una persona infectada está contagiando a otras perdón, 10 personas contagiadas, infectadas, le están infectando al menos otras 11 personas infectadas, ¿sí?
Si yo tengo un RT igual a 1, significa que 10 personas le están contagiando en promedio a otras 10 personas. ¿Sí? Si yo tengo un RT de 1.01, significa que, que, eh, que 100 personas le están contagiando a otras 110 personas. Entonces yo puedo traducir eso y eso me informa sobre la tendencia que está llevando la curva epidémica. La curva epidémica sería la incidencia o los casos nuevos diarios. Entonces, cuando el RT es igual a 1, entonces la curva epidémica se va a mantener en una meseta. Cuando la transmisibilidad o el RT o el número reproductivo efectivo está por debajo de 1, la epidemia va a mostrar una tendencia de que está decreciendo, ¿sí? Que se está yendo. Cuando el ERT o la transmisibilidad está por encima de 1, nosotros vamos a observar una curva epidémica creciente, es decir, los casos nuevos diarios van a ir con una tendencia de aumento. Aquí juega un rol muy importante, algo de lo cual se habló mucho al principio de la pandemia, que es el número reproductivo básico. Entonces, lo primero que se quería estimar cuando empezó toda esta cuestión es el número reproductivo básico, ¿sí? Y que tiene que ver también con este mismo concepto, con la salvedad de que se trata de el potencial que va a tener al inicio de la pandemia, al inicio de una epidemia, los contagios. Entonces, si yo pongo poquitas personas infectadas en una localidad en donde todos son susceptibles, ¿a cuántas en promedio van a infectar estas personas? Para COVID-19 se estimó que estaba en torno a un valor de 2.5. ¿Por qué era muy importante estimar este promedio o este potencial de propagación de la epidemia? Porque por un lado sirve para poder estimar cuál sería un umbral posible a aquello que había mencionado, que se había discutido, debatido bastante, que tiene que ver con la inmunidad de rebaño, ya que una forma de calcular y algo que resulta del análisis matemático de los modelos que se usan para describir este tipo de epidemias, enfermedades transmisibles, tipo CIR o tipo SEIR, en una de las deducciones, que probablemente está escrito en forma de un teorema, la forma en que calcular cuándo la epidemia va a empezar a retroceder, es decir, la curva epidémica va a empezar a decrecer, es cuando alcance 1 menos 1 sobre el número reproductivo básico. ¿Sí? Y es algo que nosotros también lo estimamos en Paraguay de forma muy temprana. Yo había hecho ese ejercicio, lo había comunicado, tenía evidentemente bastante error en la estimación, porque lo estimé apenas con 15 días de datos, apenas en la segunda semana ya se habían realizado esas estimaciones, ya había valores reportados en la literatura, luego seguimos realizando ese ejercicio y mejorando las estimaciones, y llegamos a tener estimaciones a los 21 días, que ya es una cantidad de datos al mes, y que sí daban efectivamente que el número reproductivo básico en Paraguay podía estar en intervalos de confianza en torno al 1.1 y cercano al 2.5, lo cual nos anticipaba que la epidemia podía tener un potencial para empezar a retroceder, que podía llegar a infectar, creo que entre el 20 y el 60% de la población, ¿sí? Entonces, eh, bueno, sí, entonces el RT me está informando sobre, en promedio, una persona, cuántas otras personas está contagiando, ¿sí? Y también sí, se menciona en la literatura que es muy útil para saber el éxito de las medidas. Por ejemplo, en el 2020 empezamos con un RT que estaba en torno en Asunción, por ejemplo. Si se fijan aquí, estaba por encima 1.5, ¿sí? Pero luego, con la implementación de las medidas, eso cayó rápidamente, ¿sí? Si uno toma desde mayo, por ejemplo, a nivel de país y a nivel de diferentes localidades, observa ese patrón donde hubo una caída de la transmisión, luego cuando se empieza otra vez con la flexibilización, empieza a aumentar otra vez, ¿sí? Y hacia fin de año hay una caída otra vez en las localidades, luego en mayo empieza otra vez con un ritmo de transmisión considerable, ¿sí? Y otra vez ahora pasando el mes de junio empieza a caer en diferentes localidades la transmisibilidad. Podría ser eventualmente también un aporte que tuvo el pequeño avance que tuvimos en, en la vacunación, pero también podría ser, por ejemplo, el impacto que estaba empezando a tener la epidemia. Entonces a muchas personas le estaban tocando personas ya sea hospitalizadas,
o fallecidas cercanas, entonces la percepción del riesgo relativo de forma consciente e inconsciente empieza a aumentar, entonces uno se cuida más y eso finalmente se traduce en cierta protección social que uno toma, entonces eso pudo haber impactado, ¿sí? Y luego otra vez, en la medida que los números van mejorando cómo se comunican esos números, va cambiando la percepción del riesgo en la población, nos vamos relajando todavía más y eso otra vez vuelve a aumentar el riesgo de que ocurran rebrotes y, por ejemplo, empieza a aumentar otra vez como se está observando actualmente, ¿sí? De que otra vez el promedio de personas que una persona contagia otra vez está por encima de uno en muchas localidades, en varios departamentos, y eso es suficiente para tener una curva epidémica que se muestre creciente. Actualmente está como fluctuando, baja, sube, baja, baja y sube esa tendencia, ¿sí? Otro indicador importante, y este es un indicador también destacado por la Organización Mundial de la Salud, al igual que la transmisibilidad, sobre todo para anticipar el riesgo de que haya rebrotes y hacerlo de forma temprana, como también para saber si yo estoy en un momento en el que la epidemia está mostrando números que me indican de que la situación está bajo control. Y eso implica tener una tasa de positividad por debajo del 5%. ¿Qué es una tasa de positividad? Es de todos los test que yo realizo en un periodo de tiempo dado, por ejemplo en un día o en una semana, ¿cuántos de estos test dan positivo? ¿Qué proporción de estos test dan positivos? Aquí esta tasa de positividad está calculada de forma diaria para los diferentes departamentos, pero teniendo en cuenta el número de test que se realizaron los últimos 14 días en ese departamento y cuántos de esos dieron positivo. ¿Por qué se trabaja de esa manera a nivel de, por qué estamos trabajando de esa manera a nivel departamento? Porque en realidad el ritmo en el cual se realizan los test pueden llevar que algunos días se realizan mucho más test que otros días menos, y entonces esta es una forma de sacar mejor tendencia, ¿sí? Y aquí el color verde está señalando algo que es muy importante, que es cuando la tasa de positividad se encuentra por debajo del 5%. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud en un documento pone como una de las guías de que uno tiene una situación de la epidemia bajo control cuando la tasa de positividad se encuentra por debajo del 5%. De ahí la relevancia de seguir este indicador. Actualmente yo lo voy a mostrar más adelante, tal vez en un tablero que desarrollemos. Algunos departamentos están empezando a mostrar otra vez que tienen una tasa de positividad por encima del 5%. O sea, estamos entrando, eso implica otra vez que está aumentando el riesgo de rebrote o efectivamente están ocurriendo muchos rebrotes en esas localidades. Bueno, otro indicador que surgió en el contexto de la pandemia son los índices de movilidad, ¿sí? Empresas como Google, que tienen la aplicación del Google Maps, que permite hacer el seguimiento, tienen datos de cuando uno está usando su celular, su dispositivo móvil, cómo se mueve, en qué lugares visita y con qué frecuencia lo hace. Ellos propusieron diferentes índices de movilidad esos índices de movilidad se basan en tomar una línea de base de con qué frecuencia estaban visitando las personas cierto tipo de localizaciones, por ejemplo, con qué frecuencia estaban visitando farmacias, con qué frecuencia estaban visitando centros comerciales, parques, con qué frecuencia estaban áreas de trabajo. Entonces, tomaron esa línea base y luego cuando empezó la pandemia, como se redujo esa tasa de frecuencia, entonces estimaron el cambio relativo, que sería la movilidad que yo tuve en un momento dado como referencia menos la movilidad que yo estoy observando sobre la movilidad que yo tomo como referencia multiplicado por 100, ¿sí? Y eso me da el cambio en la movilidad que se dio. Y lo importante en términos conceptuales de estos índices es que es un indicador, está demostrado que es un indicador de cuánta actividad económica y social se está teniendo en una localidad dada, tomando como referencia un momento previo a la pandemia, ¿sí? Entonces, eh, aquí en los colores lo que están mostrando es cuando, por ejemplo, nosotros necesariamente teníamos números muy altos
y eso llevaba a una reducción de la movilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en que se fue recuperando también la movilidad en las diferentes localidades, en los diferentes departamentos a nivel país. Y de la imposición de la cuarentena estricta no es que enseguida se recuperó la movilidad, la actividad económica y social, y una forma de ver esto de forma bien indirecta sería a partir de estos índices, ¿sí? Y un indicador bastante positivo y bueno para nosotros de que se ha reactivado la actividad social y económica sería si es que nosotros alcanzamos niveles normales de este índice de movilidad o estamos por encima. Entonces, siempre que nosotros observemos este escenario en donde tenemos niveles normales de movilidad, aquí verde está por encima de menos 15%, ¿sí? Entonces, ahí nos marcamos como un umbral de que esa es una meta. Pero no es un indicador que se tiene que tomar de forma aislada. Si nosotros, aún teniendo actividades sociales y económicas informadas indirectamente por este indicador, logramos mantener números bajos de la epidemia, ¿sí? Y de los diferentes indicadores que estuve mencionando, entonces significa que estamos volviendo hacia la normalidad, porque aún desarrollando nuestras actividades económicas y sociales, los números se mantienen bajo control. Ese es el escenario ideal que desearíamos alcanzar, ¿sí? Y en un momento dado, en este año, sí se empezó a dar ese escenario. Desafortunadamente, luego otra vez empezó a cambiar un poquito de forma más reciente, lo cual implica que todavía hay un potencial de propagación de la epidemia o que posiblemente los efectos que estábamos observando tienen que ver podría ser de forma conjunta, la vacunación, la estacionalidad, son cosas que todavía está por entender mejor, son preguntas abiertas, digamos, y seguramente van a seguir abiertas por 50 años, ¿no? En diferentes tesis y artículos que se van a seguir abordando, ¿sí? Este es otro indicador y tiene que ver más con un indicador de la vigilancia que nosotros estamos realizando, que es la tasa de testeo, ¿sí? Entonces, aquí es la tasa de testeo según el promedio de número de pruebas de antígenos y PCR realizados en los últimos 14 días por 1.000 habitantes, es la forma que se está trabajando aquí, ¿sí? Y entonces aquí otra vez esto está relativo al tamaño poblacional de la localidad dada, ya que algunas localidades son menos densas, en consecuencia se podría requerir menos testeo, pero al mismo tiempo también cuando mayor es el testeo significa que vamos a ser más sensibles en detectar casos positivos y comunicarle a esas personas que deben aislarse y de esa manera se está controlando también la epidemia. Entonces, un indicador más directo de cuánta vigilancia estamos haciendo nosotros en cuanto a detección, de esfuerzo para detección de casos, es el esfuerzo de testeo. En principio nuestro esfuerzo de testeo fue bastante bajo. Aquí verde se corresponde con algo malo, bajo. Luego en ciertos momentos tuvo un aumento a medio y en los momentos más críticos se tuvo una tasa de testeo alta, ya que cuando la población percibe un mayor riesgo, busca en mayor medida realizarse las pruebas para poder confirmar si tiene o no COVID y de esa manera evitar contagiar a sus familiares y seres queridos. Entonces, eso hace que haya una demanda en la medida que se va volviendo más crítica la situación. Entonces, de cierta manera también la tasa de testeo está comunicando esa demanda en la población y en consecuencia se corresponde con la envergadura que va teniendo la epidemia. También la tasa de testeo tiene una relación directa con el factor de su registro. Eso es algo que estuvimos analizando y estamos haciendo seguimiento desde finales el año pasado. Estamos trabajando en un artículo también con el equipo ahí de Epimodel. Después lo voy a estar conversando de lo que hicimos con ese equipo y con ese proyecto de investigación. Bueno, en resumen, aquí se muestra otro indicador, es la tasa de testeo. Y una forma de calcularlo es en un periodo de tiempo dado el número de pruebas que se realiza multiplicado por 1.000 y dividido por el tamaño de la población al cual yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Bueno,
A partir de todos estos indicadores, más recientemente nosotros desarrollamos, imitando una iniciativa que se había hecho en España, un tablero de riesgo de rebrote. Este tablero de riesgo de rebrote lo que busca hacer es una herramienta sensible que pueda anticiparnos de forma muy temprana si la situación está empezando a empeorar nuevamente, ¿sí? Y entonces sería como en las empresas se habla en términos de cuando en análisis, analítica de datos, por ejemplo, se crean KPI, que son indicadores de rendimiento. Aquí, de forma análoga, se toman estos diferentes índices y se trabajan como indicadores de qué tan bueno o malo está la situación y cómo eso está relacionado al riesgo de que arranque nuevamente la epidemia a partir de muchos rebrotes, ¿sí? Y está trabajado a nivel de departamentos. Entonces, en principio, hacemos una definición de riesgo de rebrote en el cual consideramos como riesgo de rebrote una localidad eh, en la que se reporta las siguientes condiciones. Por ejemplo, una localidad tiene un bajo riesgo de rebrote si tiene una baja transmisibilidad, si tiene una positividad baja, si tiene una incidencia baja y si es que presenta condiciones de movilidad que tienden a la normalidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos actividades económicas y sociales y los números de la epidemia nos están empeorando, ¿sí? Entonces ahí a nosotros nos está diciendo por más de que tengamos contacto o hagamos nuestras actividades económicas, sociales, aún así no empeora la situación, entonces ahora el riesgo de rebrote es bajo, ¿sí? Entonces se tienen que dar estas condiciones. Entonces el objetivo que busca este tablero es tratar de inducir, sostener una transmisibilidad que esté siempre por debajo de uno, significa sostener la epidemia siempre hacia la extinción, eh, una positividad por debajo del 5%, por eso que le había comentado de que es un indicador de que tenemos una situación bajo control, una incidencia baja, aquí nosotros definimos incidencia baja como que esté por debajo del percentil del histórico que se ha observado, el percentil 30 del histórico que se ha observado, que sería un valor probable bajo, el percentil 30. Entonces tiene que mantener por debajo de eso. Y condiciones de movilidad que estén siempre por encima de menos 15%. Entonces con eso lo que queremos garantizar es que se está volviendo a la actividad económica. Uh, entonces, luego se tienen la definición de las categorías que tiene que ver con esos indicadores. No voy a entrar en muchos detalles por cuestiones de tiempo aquí, pero definimos condición baja, sería cuando se cumple este objetivo. Luego, si es que salimos un poquito de ese objetivo, ya entramos en medio. Es decir, que si tenemos una transmisibilidad que está entre 1 y 1.1, entonces allí en ese caso ya hablamos de una transmisibilidad de nivel medio y si es que la movilidad también tiene que estar muy reducida para mantener números bajos de la epidemia, entonces también se correspondería con una transmisibilidad baja, entonces luego si es que es mayor a 1.1 la transmisibilidad, la incidencia está por encima del percentil 40, es decir, casi la media del histórico que se observó en la incidencia y que sería un valor probable alto, otra forma de verlo. Y la movilidad también, yo tengo que reducir demasiado para mantener números bajos, entonces es porque todavía yo tengo un riesgo alto de rebrote, ¿sí? Entonces, uh, voy a mostrarle este tablero un ratito. Hasta aquí no sé si alguien tiene una consulta, ¿sí? Sí, la primera consulta, Pastor, cuando empezaste o empezaron con el grupo a desarrollar todos estos modelos, ¿tuvieron acceso a todos los datos o les faltaron algunos? ¿Cómo fue el proceso? Uh -huh. La verdad es que sí, en principio logramos trabajar de forma efectiva. Eh, la- vale mencionar que en febrero del 2020 ella había enviado una carta a la rectora de la UNA
alertándole sobre la situación que se podría dar con COVID-19, porque estaban conversaciones con Guillermo en vigilancia para empezar a darle un respaldo ahí y previendo ya las situaciones. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces nosotros ya veníamos conversando sobre lo que se podía dar, ¿verdad? Con Guillermo, él es muy abierto y luego pudimos formalizar un trabajo efectivo para en la medida que se iba capturando los datos o recolectando los datos, pudiéramos acceder como equipo, Guillermo Seguera, pudimos acceder como equipo a eso que es fundamental para poder ir aprendiendo y ajustando los modelos y que vayan cometiendo cada vez menos errores, ¿no? Entonces, sí, una persona que contribuyó bastante en eso a nivel técnico es el ingeniero Víctor Lluvero, que también da soporte ahí en vigilancia, ¿sí? Entonces, de forma remota podíamos intercambiar datos y estar trabajando tranquilamente. Sí, Pastor, con respecto a las estrategias para mitigar la propagación. El año pasado, en uno de los webinarios que tuvimos contigo justamente sobre el de modelos matemáticos, hacías mención a que la pandemia necesitaba utilizar estrategias macros a nivel nacional y global, y mencionabas también que esto era poco común, ¿verdad? Sobre todo en nuestra época. Entonces, a un año de esa visión, ¿te parece que se pudieron utilizar estas estrategias macros globales o nacionales para mitigar la propagación de la COVID-19? Ya. Sí, yo recuerdo que incluso creo que habíamos trabajado en un reportaje al respecto, una nota al respecto, ¿sí? Y nosotros como equipo habíamos hecho proyecciones muy tempranas, ¿sí? Con 5G, yo también había sacado un reporte, luego fuimos trabajando desde un principio con esto y con algunas previsiones, números que anticipaban, sobre todo, como te había mencionado en aquel entonces, escenarios que podían ser muy críticos. Incluso nosotros ni siquiera hablamos del número fallecido hospitalizado, hablamos solamente de la envergadura de infección que podía tener, ¿sí? Y más o menos que se manejaba cuál era la tasa de letalidad, lo cual te da una idea de que en realidad podía ser una situación muy crítica, sobre todo también teniendo en cuenta el contexto que atravesaba nuestro país. Aún así, sorprendentemente, esa percepción del riesgo y la implementación de las medidas, que para muchos fue como muy drástica, tuvieron un efecto muy importante a nivel país. Incluso uno puede realizar estimaciones más o menos groseras de cuántas vidas se salvaron y si uno quiere darle un componente económico, teniendo en cuenta la edad de cada una de esas personas, uno puede hacer un cálculo de cuánto económicamente iban a contribuir todavía y en realidad puede sacar en realidad que tuvo fueron medidas que probablemente al final de cuentas no solamente salvaron vidas, sino que medidas que económicamente también fueron convenientes, ¿sí? Y sobre todo hay que aceptar de que esas medidas toman en cuenta también ante un contexto de ignorancia, de desconocimiento. Tomar una medida muy drástica, desmedida, es aceptar también la ignorancia de cuánto es el daño que podía haber causado la epidemia. Se tenía muy poco conocimiento, teníamos muy pocos laboratorios de biología molecular, no teníamos capacidad de hacer testeo, todo eso tenía que crecer y tenía que crecer a un ritmo muy rápido, inusual para nuestro país. Entonces, en principio, eso sería tan grosero como decir que asumimos que prácticamente gran parte de la población podía haber sido positiva, ¿sí? En un momento dado. Entonces, vos lo consideras todo positivo, entonces hace una medida en donde la aislas a todos. Vamos a poner una gran manta para contener la situación. Entonces, es un tipo de error estadístico que vos decidís cometer, en donde va a tener un montón de falsos positivos en realidad, pero eso va a tener una repercusión y tuvo una repercusión, ¿sí? De protección en la población que también nos dio tiempo para ganar uh, un poquito y reducir la mortalidad específica que tuvo el país y ese impacto se vio
en las curvas. Ahora ya tuvimos el tiempo para equiparnos, para crecer un poquito más. Tenemos que seguir creciendo, eso es efectivo y sería un grave error no hacerlo. Pero creo que actualmente utilizar medidas tan drásticas ya no sería más pertinente. O sea, eh, tenemos que ver otras formas de paliar. Ahora ya conocemos mucho más sobre el virus, ¿no? Justamente eso, Pastor, porque estos datos, como reflexionamos al inicio, tienen repercusiones en políticas públicas y específicamente en políticas de la salud, ¿verdad? Porque con este webinario también que tuvimos el año pasado con ustedes, en el de modelos matemáticos, hablábamos de las restricciones, de los bloqueos, las pruebas masivas, los testeos, ¿verdad? El uso masivo también de los tapabocas. Y hoy el escenario es un poco diferente, Pastor, justamente por lo que decís, que tenemos acceso a mayores datos, mejores datos. De hecho, esa era una de las insistencias que todos ustedes nos hacían, los investigadores, el año pasado, que Paraguay tenía que desarrollar sus propios modelos, ¿verdad? Ya alcanzamos ese nivel, tenemos muchos más datos y son tenidos en cuenta estos trabajos para tomar decisiones, Pastor, a nivel general en Paraguay. Son considerados, la mayoría de las decisiones, al menos recomendaciones técnicas, yo creo que sí se basan en datos y se basan también en estimaciones y cosas así, pero evidentemente hay varias instancias de tomar decisiones. Están quienes dan las recomendaciones y están quienes toman las decisiones. Y siempre, evidentemente, uno puede recomendar ciertas medidas, pero las personas que toman las decisiones también están teniendo en cuenta otro tipo de aspectos de, de otras recomendaciones que son más integrativas, no solamente entra el aspecto de salud, ¿no? Y otra vez hay muchos otros componentes de salud, como salud mental, bienestar en general, ¿no? Tiene que ver con lo peligroso de utilizar de forma inapropiada estas medidas. Sí, sí, adelante, puedes continuar con lo que tengas ahora. Mientras, ¿Ya? igual si quieren pongan sus preguntas también en el chat, no hay ningún problema. Entonces, quería mostrarle el tablero este rapidito de riesgo de rebrote. Si uno entra a la página de la Dirección de Vigilancia de la Salud, entonces aquí uno tiene lo que sería el tablero de riesgo de rebrote. Perdón, no estoy compartiendo mi pantalla, perdón, estaba hablando de nada. No sé si el tamaño está apropiado, si pueden ver bien ahí. Voy a agrandar un Sí, poquito. sí, se ve súper. ¿Se ve súper? Ok. Igual se ve, sí. Entonces, esta es la página de vigilancia y aquí tienen varias opciones, información, datos relacionados a COVID. Aquí está el tablero de riesgo de rebrote, entonces, haciendo clic ahí, uno puede acceder a este tablero. Ahora le voy a mostrar cómo se visualiza el tablero. Entonces, todos esos indicadores que le estaba mencionando están integrados aquí, en este tablero, ¿sí? Como herramienta, el tablero aquí tiene una barra deslizante en donde yo puedo recorrer día a día cómo fueron cambiando estos indicadores para los diferentes departamentos y están discretizados en las categorías que le había mencionado. O sea, aquí se definen cada uno de los niveles bajos, medios y altos, sobre todo a partir de estos cuatro indicadores. Uno de ellos es la transmisibilidad, que tiene que ver con el ritmo que lleva la epidemia. Es bastante sensible y puede alertar de forma temprana de que está empeorando la situación. La movilidad, que tiene que ver con la actividad económica y social. La positividad, que tiene que ver con cuántos casos se están detectando, el total de pruebas que se realizan. Y la incidencia, estaría más relacionado a los casos nuevos diarios, ¿no? Que tiene una barra deslizante como que sería como un filtro por día. Aquí yo puedo buscar una fecha en particular, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar 23 de septiembre del 2021. Sí, y aquí puedo ver que el 23 de septiembre del 2021 nosotros teníamos una situación bastante buena para Paraguay en cuanto a estos indicadores. La epidemia iba tomando un ritmo bastante favorable. Entonces, si yo voy desde el resumen general, si yo voy a la transmisibilidad, puedo ver que
la transmisibilidad estaba entre bajo y medio en la mayoría de las localidades allá por el mes de septiembre, ¿sí? En la mayoría de los departamentos. Eso significa que todos estos departamentos estaban empezando a mostrar un RT que estaba por debajo de 1, es decir, la epidemia empezaba a mostrar un retroceso en septiembre del 2021. Y yo tengo en cuenta la movilidad también, al margen de que yo estaba teniendo una transmisibilidad baja, aún así yo tenía una movilidad alta, es decir, que aunque se estaban realizando actividades económicas y sociales, la epidemia aún así estaba mostrando una evolución favorable, lo cual es lo que se busca, ¿sí? Em, Luego otro indicador sería la positividad. Aquí en este momento de septiembre también yo puedo ver que la mayoría de los departamentos estaban mostrando buenos indicadores. Durante algunos departamentos está mostrando una positividad media. A veces la positividad también está relacionada a que yo estoy bajando mucho mi testeo. Entonces yo tengo que mejorar el número de pruebas que realizo, porque si no me sale me va a salir una positividad muy alta si yo realizo muy poca, muy pocas pruebas o directamente no voy a detectar casos. Luego, otro indicador también es la incidencia, ¿sí? Que también nosotros estamos observando incidencia baja, media en este periodo de tiempo. Si nosotros, por ejemplo, buscamos otra fecha en la cual la situación estaba más crítica, por ejemplo, el 23 de mayo, perdón, 23 de mayo del 2020 no va a tener datos de 23 de mayo, en el arranque del otoño nosotros teníamos un riesgo de rebrote altísimo. Si vamos un poquito atrás también, la epidemia empezaba a repuntar nuevamente. Entonces, no, el detalle con esto es que no solamente coincide con el otoño y está publicado en artículos que la estacionalidad puede tener un efecto importante, y hay evidencia de eso, sino que también algo que dificulta un poco entender las piezas, los rompecabezas de la epidemia, es que también coincide con que entró la variante gamma de Manaos y empezó a aumentar su frecuencia. Y con la medida que iba aumentando su frecuencia también iba aumentando el ritmo de la epidemia. Entonces, en principio no sabemos si la variante fue lo que aportó a este mayor repunte, o si es que fue la estacionalidad o pudo haber sido en conjunto ambos factores, ¿sí? Pero sí, ahí empezó a tener un ritmo más crítico la epidemia. Si nos vamos a una fecha muy cercana, actual, que es el 29 de noviembre, aquí podemos ver que de incidencia todavía tenemos incidencia baja a media. Y pasa que en algunos departamentos también la vigilancia empieza a desarmarse un poquito para algunos días. ¿Sí? Que empiezan a detectarse pocos datos, aunque por ejemplo aquí estos datos discretizados siempre se calculan teniendo en cuenta estadísticas de los últimos 14 días, ¿sí? Porque no es muy activa a nivel cuando uno agrega todo sí se muestra una continuidad, pero a nivel de departamento eso puede desarmarse un poquito. Si vamos a la situación de la positividad actualmente, aquí podemos ver, yo le había dicho, le había mencionado que verde corresponde a una positividad por debajo del 5%, una situación controlada. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que varios departamentos todavía muestran una positividad favorable. Sin embargo, el departamento de Alto Paraná, Canindeyú y Cordillera empiezan a mostrar una positividad por debajo del 5%. Implica que esas localidades aparentemente están empezando a empeorar las, la situación, y hay un riesgo en eso porque en otros momentos dados, cuando empezó a crecer la curva, también crecía primero en estas localidades, donde aparentemente las medidas son menos efectivas, hay menos adherencia de la población, por alguna razón, tal vez la comprensión que se tiene sobre las relaciones de causa y efecto de las recomendaciones, entonces se tiene esos resultados, ¿verdad? También son lugares fronterizos donde otro indicador que también se mantiene bueno es la movilidad, entre comillas. También implica que esto favorece más la tasa de contacto entre personas, ¿sí? Y favorece mayormente la transmisibilidad, ¿no?
pero implica que actualmente llevamos una actividad económica y social bastante activa a nivel país. Podemos verlo eso de forma indirecta a partir de estos índices de movilidad. En cuanto a la transmisibilidad, que es bastante sensible como alerta temprana, podemos ver que ya varias, a diferencia de lo que se estaba observando en septiembre, varias localidades vuelven a mostrar una transmisibilidad que está por encima de 1 e incluso por encima de 1.1, ¿sí? Entonces, cada 10 personas están contagiando al menos 11 personas en estos departamentos que están amarillos. Aquí 10 personas contagian a menos de 10 personas en los que están en verde, y los que están en rojo, 10 personas contagian a más de 11 personas. Y esa condición es suficiente como para mantener una curva epidémica creciente en esas localidades que vayan en aumento. Eh, el ritmo puede ser no muy vertiginoso, pero sí, como había mencionado, es una alerta temprana, ¿sí? Y esto luego se integra en un consenso, siguiendo estas definiciones, en lo que sería un indicador de la situación general. Si nosotros pasamos a tener una situación general donde casi todos los departamentos estaban verdes, o en donde otra vez si, empieza a darse un riesgo. Lo más probable es que, pienso yo, de acuerdo a los antecedentes, de que esto se observe de forma eh, que vaya disminuyendo y aumentando el riesgo relativo durante este periodo de primavera-verano, ¿sí? Bueno, ok. Esto en cuanto al tablero de riesgo de rebrotes, ¿sí? Que es uno de los recursos que manejamos, que estamos manejando actualmente. También existe un tableros de riesgo simplemente, que tiene que ver con los niveles de transmisión que se observa a nivel país, que también es otro indicador que se trabaja en vigilancia de la salud, y que en principio este año se implementó para que sirva de guía de las medidas. Bueno, um, quiero mostrarle una presentación. No sé cómo vamos con el tiempo, Eduardo. Sí, vamos bien. Adelante, pastor. Ujú. Ok, bueno. Voy a ahora entonces pasar a una presentación que tiene que ver ya con modelos, ¿sí? En, Normalmente, cuando uno lo ve esta cuestión desde el punto de vista de data analytics o analítica de datos, el flujo de trabajo suele ser empezar con, primero, enfocarse en la calidad de los datos, ¿sí? Y los mecanismos para capturar los datos. Luego viene una etapa descriptiva, ¿sí? Luego viene una etapa de diagnóstico, en donde tiene que ver con probar, hacer pruebas estadísticas para probar cierto tipo de patrones. Luego vendría una etapa predictiva, ¿sí? En donde yo busco, a partir de lo que aprendí, desarrollar modelos que me permitan entender mejor relaciones de causa y efecto, y poder anticipar ciertos escenarios que se podrían dar. Y luego, a partir de ese análisis de la etapa predictiva, pasar a una etapa prescriptiva, ¿sí? Entonces, hasta aquí vimos datos, vemos indicadores, esto mostrando algunos patrones espaciales, cómo variaba en el tiempo. Y ahora quiero mostrar un trabajo que desarrollamos en un proyecto de investigación financiado por el CONAS, que tiene que ver con el desarrollo de un modelo que finalmente también tuvo un componente en el cual desarrollamos una plataforma para comunicar al público general previsiones que se realizaban de forma periódica, ¿sí? Entonces voy a hacer esa presentación, y si da el tiempo después le muestro algunos indicadores a nivel país, y con eso estaría cerrando. Pero esto quiero alcanzar a mostrarle. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ok. Eh, esta presentación se basa en un artículo que hemos publicado en la revista Applied Science.
El artículo tenía como título, aquí está traducido, un modelo matemático para COVID-19 con transmisibilidad y hospitalización variable, un estudio de caso en Paraguay, ¿sí? El equipo que trabajó en este proyecto es un equipo bastante interdisciplinario, lo estuvo liderando el doctor Hyun Ho Shim, él es del área, él es ingeniero del área de computación, ¿sí? Luego también estuvo trabajando Carlos Sauer, que también es ingeniero, ¿sí? Em, en el equipo también estuvieron participando matemáticos como Sebastián Grillo, estuvieron participando investigadores del área de salud que trabajan con cuestiones relacionadas a epidemiología, que sería como estuvo participando la directora actual de Vigilancia, Sandra Irala, Ter Pedroso, Guillermo Sequera, Eduardo de los Santos, también es matemático, el doctor José Luis Vázquez, que es del área de computación, Miguel García trabaja con ciencia de datos, él es físico, trabaja como relacionado a cosas de inteligencia artificial, cuestiones relacionadas a datos. Carlos Gaona, que es del área informática, Leticia, que es del área de salud, y bueno, yo que le estoy hablando soy biólogo, ¿no? Y bueno, tengo también ese background en ciencia de la computación, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno, entonces esta presentación está organizada, primero voy a hablar brevemente sobre el impacto, cuestiones relacionadas al modelo, el objetivo que tuvo el trabajo, voy a estar comentándoles cómo se organizó el modelo, luego los métodos que se utilizaron para la estimación de parámetros del modelo y algunos resultados, para finalmente cerrarlo con algunas conclusiones. Entonces, en cuanto a la motivación de desarrollar este modelo, algo que ya le había mostrado, que es el impacto que tuvo con uno de el mejor indicador para el impacto de la epidemia, que es la curva de fallecidos, ¿sí? Porque es la que tiene menos su registro. Y aquí el promedio de muertes diarias en los últimos 14 días por millón de habitantes. Y entonces, evidentemente, como había mencionado, un valor de referencia podía ser 8 muertes por millón de habitantes y no hubo un departamento que no haya mostrado un pico cercano a ese valor. ¿En qué se traduce eso? Que el impacto en términos relativos a nivel nacional o incluso comparado con un montón de otros países fue bastante grande en Paraguay. Por ejemplo, en India, en el momento más crítico, alcanzaban valores en torno a 3 muertes por millón de habitantes. Y aquí estamos viendo en Asunción un pico que está cercano a 30 muertes por millón de habitantes. ¿Sí? Estamos hablando de algo que es 10 veces más de lo que había causado mucha preocupación en India. ¿Sí? Y había tomado mucho revuelo mediático también que tiene que ver por los valores absolutos, el tamaño de su población en sí, pero en términos relativos aquí tuvimos un impacto súper fuerte. Nosotros no seguimos una vigilancia genómica muy activa como para entender a nivel de epidemiología genómica qué es lo que nos estaba pegando tan duro, ¿verdad? Pero pues, tenemos las señales de ese impacto, ¿sí? En cuanto a los modelos, algunas de las aplicaciones que tienen es los tipos de modelos que se trabajan en epidemiología tienen una característica que son modelos autodestructivos, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? Es que si yo realizo una predicción o una proyección que bajo ciertas condiciones me anticipan que voy a tener una situación muy crítica y yo logro comunicar efectivamente esto a la comunidad en general y la comunidad puede tomar una conducta social diferente con respecto a eso, ese pronóstico puede ser destruido o esa trayectoria puede ser desviada, ¿sí? Hay un riesgo en esto porque también si es que yo, por ejemplo, empiezo a comunicar de que se pronostican números muy bajos, de que podemos llegar a un número cero de fallecidos, también de cierto modo esas proyecciones pueden generar una reducción en la percepción del riesgo, un relajamiento en la comunidad y que dado ese relajamiento otra vez se desvíe esa trayectoria hacia menos protección, hacia menos prevención y que lleva a un aumento de casos. Entonces, esta cualidad se puede utilizar de forma inteligente en la sociedad para estos procesos, pero para ello yo tengo que comprender de alguna manera las relaciones de causa y efecto que hay detrás de estos modelos. ¿Sí? También permite,
una necesidad que se tiene, y esto es inevitable, se tienen que hacer presupuestos, y los presupuestos generalmente se hacen al menos con un año de anticipación. Entonces, yo necesito tener alguna herramienta que me permita anticipar algunos escenarios y poder tomar decisiones en función a esos escenarios. Normalmente lo que se hace es conceptualmente, y esto también es común en empresas, jugar con escenarios pesimistas, escenarios según las tendencias que se están llevando, y escenarios optimistas, y a partir de estos escenarios tomar decisiones. Y siempre que puedas abordar un escenario y prepararte para un escenario pesimista, es lo que uno debe hacer, porque eso implica que si no se da esas condiciones, finalmente, si tenés flexibilidad administrativa o de gestión y cosas así, vas a terminar ahorrando algo. La situación en el país es que siempre tenemos necesidad, así que si se trata de prever usos y cosas así, creo que si crecemos un número de veces más, de cualquier manera nunca vamos a salir perdiendo. Apenas vamos a empezar a alcanzar los niveles recomendados a nivel mundial, ¿sí? Entonces, también sirven para hacer planificación de presupuestos, teniendo en cuenta el conocimiento científico que se tiene de cómo ocurren estas epidemias, ¿sí? Teniendo en cuenta las relaciones de causa y efecto, los cuales uno lo traduce en el modelo matemático y utiliza este modelo matemático y esa lógica, en consecuencia de esas hipótesis fundamentales, para poder hacer simulaciones y deducciones, y que eso sirva para hacer previsiones, ¿sí? Y también asistencia temprana en decisiones que puedan ser preventivas, ¿sí? Ajá. Muchos modelos fueron publicados hasta durante la pandemia, ¿sí? Pero una de las limitaciones que se tienen es que muchas veces los tipos de datos que se tienen entre países diferentes pueden variar, ¿sí? Y también las medidas que se implementan, y en consecuencia los modelos tienen que tener esa flexibilidad de poder adaptarse a la disponibilidad de datos para que yo pueda hacer inferencias, ¿sí? Eh, entonces, nos habíamos planteado en esta investigación desarrollar un modelo matemático simple aplicable a situaciones cambiantes de transmisibilidad y hospitalizaciones, que permita la estimación de parámetros a partir de los datos disponibles en Paraguay. Esta estimación de parámetros nos sirvió, por un lado, para entender el efecto que tuvo los diferentes momentos de la pandemia y medidas que se implementaron, como así también para luego poder hacer proyecciones. Bueno, entonces, el modelo que utilizamos tiene una parte que es de la propagación en sí, que básicamente sería un modelo SEIR, eh, en donde yo tengo en cuenta la población susceptible, la población latente, expuesta, que ya está infectada pero que todavía no puede infectar, la población infecciosa, que es aquella que puede infectar, y la población removida, que es aquella que deja de ser infecciosa, que en este caso nosotros lo trabajamos como la población reportada. Y los datos de reportados nosotros consideramos que también, porque consideramos que en realidad nosotros estamos detectando la mayoría de los casos ya cuando están saliendo, o se comunican al menos esos datos cuando ya salieron de su periodo infeccioso, ¿sí? Y luego de estos reportados, algunos de ellos una siguiente parte del modelo tiene en cuenta la parte de la hospitalización. Algunos de ellos van a pasar a ser hospitalizados en una proporción dada, que aquí está representada por el parámetro lambda. Entonces, en una proporción dada, los infectados van a pasar a hospitalizarse, y los hospitalizados van a entrar a UCI en una proporción dada, ¿sí? Aquí gamma representa el periodo en el cual permanece en un estado dado, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, es la proporción, que lambda es la proporción de hospitalizados que pasan a ambulatorio, hospitalizados que pasan a fallecidos, los infectados que pasan directamente a fallecidos, y los de UCI que pasan a fallecidos, los de UCI que luego se recuperan y pasan a ser ambulatorios. La gente que se queda en su casa, por más que estén y que haya estado infectada aquí directamente, ¿sí? Y aquí los que necesariamente pasaron por UCI, ¿sí? Entonces estos son, aquí los parámetros lambda son parámetros que nosotros estimamos para el modelo. Estos otros parámetros del tiempo de permanencia salen más de un análisis estadístico previo y de valores de la literatura. Aquí beta también se considera que varía en el tiempo, y eso es diferente a un abordaje convencional de un modelo tipo C.
Aquí están las ecuaciones, que son las hipótesis de cómo se da la tasa de cambio de cada uno de esos estadios. Aquí salen los susceptibles, en la medida que personas susceptibles se encuentran con personas infectadas, ¿sí? Y beta se suele recomponer en la tasa de contacto entre personas y la probabilidad de contagio que ocurra. Entonces, cuando más se mueve la gente, aumenta la tasa de contacto y, si y la probabilidad se puede reducir con el uso de tapabocas o algunas otras medidas. Entonces, esta beta puede ir variando en el tiempo de acuerdo a cómo cambia esa conducta. Entonces, nosotros lo consideramos variable aquí. Entonces, estas personas pasan a ser latentes por un periodo de tiempo dado, que es aproximadamente 3 días o 5 días, y luego pasan a ser infecciosos, ¿sí? Y de infecciosos, estas personas llegan a reportarse, aquí se podrían ver como removidos, que ya son personas que ya no pueden contagiar. Aquí este término RIM representa los casos importados, ¿sí? Y esta es la hipótesis, las ecuaciones que representan la dinámica de las hospitalizaciones, que es escribir en ecuaciones ese esquema que le había mostrado anteriormente. Entonces aquí, por ejemplo, el desenlace de A a B, por ejemplo, de infectados a hospitalizados, la proporción con la que ocurre eso está representado por el parámetro lambda, como le comenté, y el tiempo de permanencia en cada uno de esos estados es delta. Entonces esa tasa con la que pasa de un estadio a otro es el recíproco del tiempo de permanencia en ese estado, ¿sí? Si yo yo estoy como latente 3 días, entonces 1/3 sería la tasa con la que voy pasando, eso multiplicado por la proporción con la que las personas pasan. Entonces aquí nosotros otros parámetros que estimamos son estas proporciones. ¿Cómo estimamos esos parámetros? Esos parámetros nosotros, el modelo está adaptado a los tipos de datos que tenemos, y utilizamos los datos para la estimación. Entonces, ¿qué datos teníamos? Teníamos los diagnósticos de los casos positivos. En el tiempo teníamos los casos importados, gente que venía del exterior y daba positivo también en el tiempo. Teníamos la serie de tiempo de aquellas personas que eran hospitalizadas, el total de personas hospitalizadas en el tiempo, el total de personas que estaban en UCI en el tiempo, y luego las muertes diarias confirmadas también es otro dato con el cual se contaba de forma periódica, ¿verdad? Entonces, una de las contribuciones del trabajo es justamente este procedimiento de trabajo en la estimación de parámetros. Este algoritmo no dice otra cosa más que en la estimación de parámetros estuvimos utilizando ventanas móviles, ¿sí? Entonces, siempre que van apareciendo datos nuevos, tenemos una ventana que se va moviendo y va reestimando los parámetros de forma iterativa, ¿sí? Y eso, por un lado, nos informa qué está pasando con cada uno de esos parámetros, es decir, por ejemplo, con qué frecuencia una persona infectada está pasando a ser hospitalizada o está entrando en UCI o fallece, y también el ritmo de la transmisibilidad, ¿sí? Y cómo va variando eso en el tiempo, y entonces en cada ajuste nuevo podemos sacar una proyección y luego ir analizando, por ejemplo, el error que tuvo eso para poder comprender cuáles son los alcances en poder anticipar escenarios que tiene el modelo, ¿sí? Aquí esto es un poco técnico, ¿sí? Pero conceptualmente quiero transmitir la idea. Se trabajó en un marco bayesiano de estimación. Entonces básicamente lo que hacíamos era calcular la probabilidad del parámetro, aquí calcular la probabilidad de ciertas condiciones iniciales dado el modelo. Para eso nosotros necesitamos algo que nos sirva para medir cuánto error hay si yo asumo una condición dada de valores iniciales. Lo mismo para, por ejemplo, el parámetro de transmisibilidad. Entonces cada uno, y esa función de costo del error que yo voy cometiendo es esta función de likelihood que está aquí, que es aquí en el marco bayesiano yo puedo asumir un conocimiento previo de las condiciones iniciales o de los parámetros que yo quiero estimar. Y si se fijan, aquí está el término más relevante de esta ecuación, que es la diferencia entre los datos y lo estimado para el modelo. Entonces yo puedo empezar con algún valor aleatorio y voy cambiando ese valor aleatorio. Eso lo hace una cadena de Markov,
y a medida que va cambiando el valor aleatorio, compara el ajuste que yo tuve en un momento dado, la bondad de ajuste que yo tuve para un valor dado de parámetros, ¿sí? Con el ajuste que yo tengo dado al cambio que hice. Si el ajuste que yo hice con el cambio es mejor, entonces yo ahora me quedo con ese nuevo ajuste y puedo olvidar el anterior. Luego voy modificando y de esa manera se dice que voy explorando el espacio de soluciones o valores probables para el parámetro para tratar de encontrar aquella combinación de parámetros que minimice el error del modelo, es decir, la bondad de ajuste de los datos al modelo, que aquí se traduce en un marco bayesiano con estimar la probabilidad de los datos dado el modelo y los parámetros utilizados. Esto es lo que expresan conceptualmente estas ecuaciones. Entonces, aquí se estimó con esto las condiciones iniciales, con esto se estimó la propagación, la transmisibilidad, y una vez que se tenía esos valores estimados, se estimó la proporción de personas que pasan de un estado a otro, infectados a hospitalizados, ¿sí? Dado los datos que se tenía de hospitalización, de UCI y de fallecidos. Entonces, como había mencionado, siempre que uno trabaja en un marco bayesiano, esto te permite incorporar conocimiento a priori que uno puede tener por algunos métodos estadísticos o asumiendo ciertos valores que no son informativos, pero que serían un dominio o en un rango de valores que son probablemente o son bastante probables de observar. Entonces uno puede incorporar este conocimiento a priori para partir como un punto de partida en las estimaciones, ¿sí? Y estos fueron los valores asumidos. Entonces, ahora en cuanto a los resultados, como había mencionado, uno de los parámetros estimados en el tiempo era el beta, que me permite hacer un seguimiento de la transmisibilidad. Esta línea horizontal que se muestra aquí sería lo correspondiente a un R0 igual a 1. Entonces, siempre que esté por debajo de eso la transmisibilidad, significa que se logró un retroceso, que la epidemia empieza a decrecer. Esto se puede ver que nosotros empezamos en bastante alta, ¿sí? La transmisibilidad. Y luego esto con la implementación de las medidas de la fase 0, se logró reducir y luego otra vez tuvo un repunte, ¿sí? Ah, bueno. Aquí están los otros parámetros estimados que tienen que ver con la dinámica de de la demanda de recursos hospitalarios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve la proporción de personas, lo que se estima la proporción de personas que pasan de estar infectados a entrar a hospitalizados. Aquí se puede ver que hasta menos marzo del 2021 se mantenía por debajo de un umbral y luego empieza a aumentar la proporción de personas que se hospitalizaban entrando hacia mayo y yéndose perdón, entrando en febrero, abril, mayo. Luego eso se traduce también en un aumento de las personas que entran en UCI y luego se traduce también en un aumento en los fallecidos, que los picos de fallecidos se observó en torno al mes de mayo. Entonces, este aumento en la proporción luego también repercute en los otros. En cuanto a la proporción de personas que pasaban de infectados a fallecidos, mantuvo más o menos constante hasta el periodo que fue analizado aquí en este paper, en este artículo. En cuanto a las personas que pasaban de hospitalizados a UCI, se puede ver que se mantuvo en principio durante el 2020 por debajo de un umbral. En el 2021 empieza a aumentar ese número de personas de hospitalizados empezaban a entrar a UCI y luego se vuelve a observar una reducción. Esta reducción probablemente la proporción se tuvo porque la epidemia siguió creciendo muchísimo, siguió aumentando el número de infectados, siguió aumentando la proporción de hospitalizados, pero ya no había cama UCI en donde ubicarlos, entonces esa proporción evidentemente va bajando, ¿sí? Y eso se traduce también que muchas personas pasan directamente de hospitalizados a fallecidos, es decir, yo tengo por debajo de un umbral eso, y luego en un momento dado, como yo no tiene la posibilidad de entrar en UCI, entonces empieza a crecer esa proporción, sí, una interpretación, ¿verdad?
y empieza a aumentar esa proporción de personas que pasan directamente de hospitalizados a fallecidos. En cuanto a las personas que llegaron a entrar a UCI y luego fallecieron, se puede ver que la proporción se mantiene bastante estable según esta estimación a lo largo de la epidemia. Es decir, que hay como decir, hasta este punto se había observado que había una proporción dada de personas que si entraban a UCI se salvaban y otra proporción que fallecía, que estaba con el valor de más probable, estaba un poquito por encima del 40%, si bien el intervalo de credibilidad aquí es bastante grande, que tiene que ver con la incertidumbre en la estimación de este parámetro. Y aquí son las simulaciones iterativas, el ajuste con respecto a los datos para el caso de reportados diarios, para el caso de hospitalizaciones en sala, UCI y fallecidos hasta un momento dado, y aquí un ejemplo de cuando se realiza una proyección teniendo en cuenta el intervalo de credibilidad estimada, ¿sí? Um, Aquí del lado derecho se muestra una comparación entre observado y esperado para el modelo serie X. Lo que uno esperaría es que esta relación sea una relación 1-1, que para el mismo valor esperado según el modelo de fallecidos en este caso, se tenga el mismo valor observado. Aquí está normalizado, ¿sí? Esos valores. Y en consecuencia, si ajusto a un modelo lineal, tendría un intersecto 0 y una pendiente 1. Significa que a cada valor X esperado que se predice en el modelo CIH que estamos mostrando aquí, se observa exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces me sirve para saber también si el modelo está sobreestimando, subestimando los fallecidos, y el hecho de que siga más o menos los datos que son los puntos aquí también es un buen indicador sobre el rendimiento que está teniendo el modelo. Entonces, para comparar en términos relativos el rendimiento visualmente del modelo, también hicimos el mismo ejercicio teniendo en cuenta lo esperado según el modelo utilizado por Helmetrics, ¿sí? Que esta organización de Estados Unidos, que también desarrolló una plataforma que te permite acceder a sus proyecciones, ¿sí? Entonces también comparamos los datos Paraguay con ese modelo y luego comparamos lo esperado de nuestro modelo con lo esperado del modelo de Helmetrics, y aquí se tiene una correspondencia bastante buena, 1-1. Significa que nuestro modelo, que es un modelo bastante más simple y adaptado a los datos disponibles de Paraguay, eh, también básicamente realiza los mismos pronósticos que este modelo de Helmetrics, y hasta el momento en el cual se habían analizado los datos. Luego hicimos un análisis en el cual, a partir de los ajustes iterativos y estimaciones del modelo, se realizaban proyecciones y esas proyecciones se comparaban con los datos, ¿sí? Y teniendo en cuenta la ventana o la cantidad de días de la proyección, estimamos el porcentaje de error relativo, es decir, el error, el valor observado, el valor esperado dado el modelo menos el valor observado sobre el valor esperado, y eso multiplicado por 100, ¿sí? Eso me da el porcentaje de error relativo, y un modelo bueno debería tener un valor más probable de error que esté en torno al 0%, ¿sí? Entonces, siempre que se mantenga en torno a ese 0%, yo estoy teniendo un buen modelo. Y luego también, aquí los boxplot me informan sobre la variación que puede tener ese error y el tipo de sesgo. Aquí, por ejemplo, el hecho de que yo tenga porcentaje de error positivo significa que cuando yo me alejo mucho en el horizonte de proyección, estoy llegando a los 30 días, la tendencia general del modelo empezó a mostrar que si bien tenía como valor más probable un error en torno a cero, también se observaba con cierta probabilidad que el modelo subestimaba el número de fallecidos, por dar un ejemplo. Lo mismo para UCI, proyectaba mucho más bajo de lo que en realidad se observaba, ¿sí? Entonces, comunicar estos errores y el tipo de sesgo que puede llegar a tener el modelo también sirve a quienes van a tomar decisiones para saber hasta qué ventana de tiempo y con cómo se puede equivocar el modelo. Si nosotros, a partir de este análisis, lo que normalmente solemos mencionar cuando se realizan consultas para
para previsiones informamos sobre esto y decimos que a horizontes de tiempo mayores a 3 meses o más tiempo, incluso un año, los valores numéricos tienen más deben tomarse más como interpretaciones cualitativas y son escenarios que son probables de darse, entonces uno puede jugar un poquito con esa cuestión de los escenarios. ¿Sí? Nosotros desarrollamos una plataforma para poder comunicar a un público general eh, los resultados de este modelo, el cual fue, como ya mencionado, fue publicado en la revista Plaza Science. No sé si están viendo aquí ahora la página web, o no cambié de ventana. Sí, se ve el gráfico y el link. Ok, entonces no cambié, voy a volver a compartir uno. Ahora sí está en la página web, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. Ok. Bueno, esta es la página web, tiene como nombre Epimodel. Si uno escribe Epimodel en el buscador de Google, espero que le salga ahí la página. En realidad el URL es epimodel.ua.edu.pi, ¿sí? Y aquí nosotros informamos sobre las proyecciones que se van haciendo según este modelo y jugamos también con esa cuestión de poder comunicar no solamente el escenario proyectado, sino que también o proyecciones de escenarios contrafactuales que se pueden dar. Pero también estos escenarios contrafactuales se basan en los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos un escenario que sería optimista, en el cual la transmisibilidad que se va a dar en un futuro inmediato va a ser la transmisibilidad más probable que se haya observado, la transmisibilidad más baja probable que se haya observado los últimos 3 meses, y tomamos el percentil 25 de transmisibilidad para representar conceptualmente eso, ¿sí? Que implicaría tener una transmisibilidad probable baja, no muy baja, porque esos serían valores poco probables de observar, entonces tomamos el percentil 25 y aquí, por ejemplo, se puede observar que ese percentil 25 anticipa que el número de reportados va a empezar a disminuir si es que se da ese escenario, que tiene que ver con aspectos relacionados ya sea a la estacionalidad, va a capturar esto, o cambios en la conducta social. Luego, el percentil 75 aquí busca representar un escenario pesimista, en donde, atendiendo también al antecedente histórico de la transmisibilidad que se dio según los datos, se toma un valor alto probable de transmisibilidad, que es el percentil 25 de la distribución de valores de transmisibilidad de los últimos 3 meses, ¿sí? Y aquí ese escenario pesimista anticipa que vamos a los próximos 3 meses todavía, vamos a empezar a tener una tendencia de aumento, podría decir leve, en comparación a otros escenarios que se estuvieron observando en otros momentos dados de la epidemia. Luego, lo que sería lo proyectado según el mejor ajuste del modelo anticipa básicamente un escenario de meseta en un futuro cercano. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta esto, los escenarios, y estos escenarios se construyen a partir de asunciones, de supuestos. Entonces, siempre que se cumplan esos supuestos, se espera que se observen esos escenarios. También se tiene un escenario del comportamiento de las tendencias, los parámetros del último mes. Si es que, por ejemplo, hay un aumento en la transmisibilidad del 10%, si es que hay una reducción del 20% en la transmisibilidad, y si es que, por ejemplo, la transmisibilidad se mantiene en torno a 1. Entonces, esos son algunos escenarios que se juegan aquí, de tal manera que tenemos un abanico de posibilidades que no son infinitas, en consecuencia permiten tomar decisiones acotadas, digamos. Entonces tratamos de cubrir esos diferentes escenarios. Y aquí esto también tiene una barra deslizante que permite observar hacia atrás en el tiempo lo que, lo que se había obtenido según las simulaciones y los datos. Um, por aquí esto sería para el caso de la dinámica de hospitalizados diarios. También se tienen en cuenta los escenarios que estaba mencionando. Aquí sería para hospitalizados aquellos que entran en UTI, ¿sí? Y
Aquí los fallecidos, ¿sí? Ah, y esto tiene que ver con los parámetros de hospitalización que le estuve comentando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es las personas que de hospitalizadas pasan a UCI. Aquí se puede ver que en el periodo más crítico, pocas personas hospitalizadas entraban, menor proporción de personas hospitalizadas entraban a UCI. En una primera etapa estaba por debajo de un umbral, aumentó el número de personas de infectadas se hospitalizaban, también las personas que de hospitalizadas pasaban directamente de UCI, luego probablemente se saturó el sistema, siguió aumentando el número de infectados, entonces la proporción se redujo, y en la medida que empezó a terminarse otra vez la saturación del sistema de salud, empezó a aumentar otra vez las personas la proporción de personas infectadas que de UCI, de hospitalizados pasaban a fallecidos. Y aquí está el esquemita, aquí están los detalles técnicos del modelo, así que aquí el artículo que se publicó. Bueno, esto es en cuanto al desarrollo del modelo, ¿sí? Existen otras plataformas que probablemente ustedes también las conocen como las de Helmetry, ¿sí? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Eduardo. Y tenemos que ir cerrando, pero podemos mostrar, Pastor, adelante. ¿Mm? Em, bueno, desde la página de vigilancia, aquí, perdón, voy a compartir, no. Aquí donde dice proyecciones, uno puede abrir un reporte semanal que va mostrando algunos indicadores a nivel país. Ustedes están viendo esto que dice reporte semanal de COVID-19 en Paraguay. Sí, 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 sí. Ok, aquí esto, terminando de cargar la página, va mostrando diferentes indicadores, pero hace rato yo lo estaba hablando de esto a nivel de departamentos, más detallado aquí se muestra a nivel de país. Y, por ejemplo, el porcentaje de cambio, nosotros tuvimos 19 semanas, estuvimos en descenso, y las últimas 1, 2, 3, 4, 5 semanas otra vez empezamos a aumentar semanalmente el número de casos. Luego también se tiene en cuenta eh, total confirmados, el tiempo de duplicación y una predicción también basada en modelos, pero aquí utilizando un marco de contraste e hipótesis estadística para hacer previsiones a corto plazo. Obviamente esto tiene mucho tecnicismo, en términos convencionales puede ser un poco complicado, pero no es otra cosa más que, por ejemplo, contrastar hipótesis en donde yo digo, la tendencia actual puede ser exponencial, puede ser un poquito más lenta que exponencial, o puede ser incluso un poquito más lenta que eso. Entonces yo tengo un modelo de tendencia exponencial, que yo aplicando ciertas transformaciones puedo convertirlo en un modelo lineal. También puedo tener una ley potencia que crece un poquito más lento, y luego una ley potencia amortiguada es todavía más lento, en donde los dos escenarios anteriores son escenarios anidados de la última hipótesis que le mencioné. Entonces yo puedo ajustar los datos a esos diferentes modelos y comparar el rendimiento, el performance, y tomar la proyección del modelo que mejor apoyo tenga en cuanto a hipótesis de la tendencia que está llevando en un momento actual, por ejemplo, los últimos 21 días, y utilizar esa mejor hipótesis según los datos y los modelos contrastados para hacer una previsión a corto plazo. Y lo que estuve observando hasta ahora es que esto tiene bastante buen rendimiento, ¿sí? Puede anticipar bastante bien los datos en un corto periodo de tiempo, que implicaría anticiparlo en 21 días o en una semana. Esto en cuanto a previsiones a corto plazo, ¿sí? Aquí también en esta misma página tienen como opción algunos simuladores, ¿sí?, que hemos desarrollado en vigilancia, que son aplicaciones web, ¿sí?, donde yo puedo jugar un poquito con los modelos, en donde yo ensayo dos fases. Por ejemplo, en una puedo hacer intervención y en la otra no hacer intervención, y ir ajustando a valores de parámetros y ver cómo eso repercute en el número de infectados esperados y detectados en los casos severos y graves que yo voy a tener, es decir, en aquellos que van a requerir, que van a ser hospitalizados.
aquellos que van a requerir UCI. Entonces yo puedo jugar con los parámetros de este modelo aquí y realizar estas simulaciones. La idea con esto es que una persona que toma decisiones pueda ganar intuición jugando con estos simuladores de cuáles son las relaciones causa y efecto en la epidemia, ¿sí? Entonces, no solamente tiene este modelo, sino que también tiene otros modelos implementados para realizar simulaciones. Estos son modelos clásicos, CIR y SEIR. Luego también hay otros modelos que se publicaron ya en el contexto de COVID, como por ejemplo CIR-X, que fue publicado en Science, o CIDARTE, que es un modelo que fue publicado en Nature, bastante representativo. Entonces permite hacer simulaciones. Ah, y bueno, con esto creo que podemos ir cerrando. Que es otra plataforma de referencia que no querría dejar pasar, porque justamente si uno está en cuestiones de comunicación, recomendadísimo consultar con frecuencia esta página si es que lo que se está buscando es saber sobre previsiones, ¿sí? COVID-19 Health Data es la página. Si uno busca COVID-19 Projection IHME, entonces le va a saltar en el buscador esta página. Aquí uno puede ver las proyecciones para diferentes países, y teniendo en cuenta incluso las proyecciones ante escenarios de su registro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ellos anticipan que actualmente en un escenario optimista, que es una adopción de medidas, se va a tener un descenso. En las proyecciones se va a tener también un descenso, que es lo que mejor se ajusta a los datos. Y en un escenario pesimista, en donde, por ejemplo, no avanzamos exitosamente en la vacunación, no seguimos avanzando en la vacunación, no usamos tapaboca y tenemos una movilidad social, contacto a lo loco, entonces vamos a tener un repunte nuevamente, ¿sí? Aquí esto sería cómo se asume que va a seguir aumentando la vacunación. Y entonces, si esto se da, esperaríamos tener ese escenario positivo, digamos, optimista, ¿sí? Y aquí sería la demanda de recursos hospitalarios que se tendría actualmente. Ellos también, al igual que Epimodel, realizan proyecciones a 3 meses, ¿sí? Y aquí están las asunciones que ellos toman en cuenta en cuanto al el uso de máscaras, de mascarillas, la adopción de este tipo de medidas en la población y los cambios en la movilidad, ¿sí? Entonces ellos tienen supuesto de cómo esto repercute, supuesto y análisis estadístico de cómo esto repercute en la dinámica, y eso está incorporado dentro del modelo. Es uno de los grupos líderes en cuanto a proyecciones, tienen artículos súper buenos en revistas que son de alto impacto y de referencia, así que es una plataforma que cualquier persona que esté en comunicación tiene que manejarlo. Bueno, eso es todo, Eduardo. No sé si... Buenísimo, muchísimas gracias, Pastor. Vamos a dejar entonces un minutito o dos por lo menos para preguntas, si es que tienen aquí, mientras yo ya te hago la única que podemos hacer por el tiempo, pero quiero englobar, Pastor, porque todos el modelo que desarrollaste, que me presentaste, que es una investigación ya hecha en Paraguay, ¿verdad? Con diferentes profesionales de la investigación, es muy interesante. ¿Qué, cuál es el modelo que vamos a utilizar en los próximos meses o cuál es, según este modelo, el impacto que va a tener la pandemia en el Paraguay en los próximos meses a mediano y largo plazo? ¿Se tiene alguna tendencia, Pastor, con los datos que ya tenemos actualmente? ¿O va variando también de acuerdo a cómo evoluciona la misma enfermedad y también la pandemia? Ujú. Como yo había mencionado, la metodología aquí no es solamente el modelo, sino que la forma en que se estiman los parámetros, que es usar ventanas móviles, justamente a esta característica de la transmisibilidad que es variable, ¿sí? Entonces, con esto quiero hacer hincapié de que la pandemia evidentemente es muy dinámica y puede cambiar. Las proyecciones actuales sí anticipan de que todavía vamos a tener un periodo en el mejor ajuste que tiende un poquito a la meseta, que no es ajeno a lo que se observó también el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Aunque aumentó la cantidad de actividades sociales, se tuvo una situación de meseta, fluctuaciones, un poquito de repunte, luego volvía a bajar. Eso es lo que de momento
anticipa el modelo y como había mencionado, luego también consideramos esos otros escenarios que incorporamos supuestos para que la gente entienda el riesgo que hay detrás de cierto tipo de decisiones y justamente tratar de comunicar un poquito esa cuestión de la pérdida de la percepción del riesgo, que todavía sigue latente. Y en este aspecto, Pastor, y para ir cerrando ya, eh, ¿cómo ves el papel de los medios de comunicación en Paraguay, ya sea TV, radio, prensa escrita o medios digitales con respecto a los números y datos sobre la COVID? ¿Mejoró la interpretación y la divulgación o seguimos teniendo los mismos problemas y fallas que desde el principio de la pandemia? Yo creo que mejoró. Sí, yo creo que no hay nadie que no haya acumulado aprendizaje y conocimiento de lo que fue ocurriendo y los medios se vieron obligados a atender bastante cuestiones, empezar a hablar de, por ejemplo, variantes, mutaciones, evolución, cuando antes de la pandemia, con suerte de repente uno podía no creer en la evolución, que sería como no creer en el efecto, la existencia de la gravedad, por ejemplo. Y empezar a hablar en los medios, y no solamente eso, empezar a observar que los medios buscan a profesionales que puedan explicar esos conceptos, implica que hay una curiosidad que nace en los medios y que también está latente en la sociedad. Y si la sociedad está hablando y debatiendo sobre eso, aunque a veces pueden ser interpretaciones erróneas, es porque tiene esa curiosidad. Así que el rol de los medios de comunicación y la existencia de esa curiosidad es algo sumamente valioso para aumentar el conocimiento y la disponibilidad de información de la comunidad en general. Pastor, muchísimas gracias en nombre de Ciencia del Sur y del Instituto de Patología e Investigación por asistir a nuestro seminario. A ustedes, mi disculpa porque yo hablo un montón, por eso le dije que me cortaran y que me interrumpieran, así que muy feliz de de poder contribuir y compartir con ustedes conocimiento. Gracias, Pastor.